Vamos a dar una breve explicación de las clases de cuadriláteros. El primero, el más básico, es el cuadrado. Tenemos un lado, bueno, tiene cuatro, pero todos los lados son iguales. Entonces tenemos un solo lado, tiene una sola diagonal, las dos son iguales, entonces cuento como una, y solo un ángulo. Los cuatro ángulos son iguales y son iguales a 90 grados. Entonces, esa es la forma de un cuadrado. Ahora tenemos un rectángulo. Este tiene dos lados. Este lado de acá, que puede ser el largo, y este lado de acá, que puede ser la altura. Tiene dos lados. Tiene una sola diagonal, porque la otra diagonal va a ser igual a esta, y tiene un solo ángulo, porque todos los ángulos son iguales, son 90 grados. Entonces es un rectángulo. Luego tenemos estas mismas figuras, solo como si las hubiéramos empujado, se están distorsionando. La equivalente al cuadrado se llama rombo, que tenemos en este caso. Un solo lado, es decir, todos los lados son iguales, entonces un solo lado. Luego tenemos dos diagonales. Aquí las diagonales sí son diferentes. Esta es más larga que esta otra. Y tenemos dos ángulos diferentes a 90 grados. Tenemos este ángulo y tenemos este ángulo, que eso obviamente son diferentes, ¿no? Finalmente aquí hay un elemento que se llama altura. La altura de un rombo es esta línea que está en color cicla. De manera análoga se tiene esto. Es muy parecido. No es igual, pero es parecido. Se llama romboide. Tenemos dos lados. Este lado y este lado son diferentes, pero se repiten. Este lado se repite aquí y este lado se repite aquí. Tenemos dos diagonales. Esta es más larga que esta otra. Y dos ángulos. Este ángulo que se repite aquí y este ángulo que se repite aquí. Entonces vemos que no tiene dos ángulos. ¿Cuál es la diferencia entre el rombo y el romboide? El romboide tiene dos lados, el rombo tiene solo un lado. Y después la altura. Esta línea es la altura. No siempre está ahí. Puede estar acá, eso se levanta. Bien. ¿Qué más? Tenemos los trapecios. Aquí tenemos un trapecio isósceles. ¿Por qué se caracteriza un trapecio isósceles? Por tener dos lados iguales. Vamos a darle acá. Este lado y este lado son iguales. Luego tiene dos bases. Esta es una base y esta es una base. Entonces, como este lado y este lado son iguales, tendríamos 1, 2, 3 lados. Este y es igual a este otro. 3 lados. Tiene dos bases, ya lo había dicho. Esta y esta son dos bases. Tiene una sola diagonal. Esta diagonal. Porque la de acá, la del sentido contrario, pues es la misma. Tiene la misma longitud. Entonces una sola diagonal. Y tiene dos ángulos que son diferentes a 90 grados. Este ángulo es igual a este ángulo. Y este ángulo es igual a este ángulo. Pero este es diferente a este. Entonces tenemos este ángulo y este ángulo. Son dos ángulos diferentes. Luego tenemos el trapecio recto. Se caracteriza porque tiene dos ángulos rectos. ¿Cómo podríamos tener un trapecio que tenga un solo ángulo recto? Si yo convierto este ángulo en ángulo recto, el otro necesariamente también. Entonces tiene ángulos rectos. ¿Cuántos lados tiene? 4. 1, 2, 3, 4. Son 4 lados diferentes y dos bases. Esta es una base, esta es otra base. Otra característica, ¿por qué le llamamos bases? Porque son paralelas. Este lado es paralelo a este lado, entonces son bases. Y lo mismo aquí. Si bien no son simétricos, se quieren simétricos, ¿no? Pero acá no son simétricos. Sin embargo, son paralelos, entonces son bases. Tenemos dos bases, 4 lados y dos bases. Tenemos dos diagonales. Ahí se puede ver, las diagonales son diferentes, son dos diagonales. Tenemos dos ángulos de 90 grados. Aquí está. Uno y otro. Es inevitable. Si hay un ángulo de 90 grados, va a haber otro. Van a ser dos ángulos de 90 grados. Y por lo tanto tenemos este y este ángulo diferentes de 90 grados. Y además diferentes entre sí. Este y este ángulo no van a ser iguales. Ese sería un trapecio recto. Luego tenemos un trapecio escaleno. Tiene 4 lados. Aquí en buenas cuentas también.
4 lados. 1, 2, 3 y este de acá 4. Tiene dos bases. Este lado es paralelo a este, entonces son dos bases. Dos diagonales, ahí se puede ver, dos diagonales. Hasta ahí todo parecido a este, pero la diferencia radica acá. No tiene ángulos de 90 grados, entonces tiene 4 ángulos diferentes. Este ángulo es diferente que este, y diferente que este, y diferente que este otro. Si dos ángulos fueran iguales, no se produciría esto, un trapecio isósceles. Entonces, eso es un trapecio escaleno. A lo que me estaba mencionando es la altura. La altura es una recta que nace en una base y termina en la otra. No tiene por qué estar en los puntos medios, donde quiera. Esto puede estar aquí, sigue siendo la altura del trapecio. Como acá, ¿no? No está en el punto, esto sí, acá está en el punto medio por comodidad, pero acá no está en el punto medio. Entonces es irrelevante. La idea es que es una recta contenida entre las dos bases y que sea perpendicular a ambas. Eso es un trapecio escaleno. Finalmente, un trapezoide. Un trapezoide es la generalización de esto. Tiene 4 lados, los 4 lados son diferentes, tiene 2 diagonales, ahí se puede ver, las 2 diagonales son diferentes, y tiene 4 ángulos. Los 4 ángulos son diferentes. La diferencia con esto es que este tiene dos bases. Un lado es paralelo al otro. Acá no, ningún lado es paralelo, entonces eso le llamamos trapezoide. Y esa es la clasificación de los cuadriláteros existentes, de acuerdo a sus lados.